Queridos oyentes, respiren hondo. Hoy les traigo una historia sobre miedo, coraje y el poder de empezar de nuevo cuando todo parece perdido. A veces, el refugio que buscamos llega de donde menos lo esperamos, y un gesto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino un destino entero. ¿Será que la salvación puede nacer en el mismo lugar donde comenzó el dolor? Gracias por estar aquí. Suscríbanse, activen la campanita y cuéntenme. ¿Están escuchando desde el camión, preparando la cena o relajándose en el sofá? Respire hondo. La historia apenas comienza. La lluvia caía sin piedad sobre la región rural de Oaxaca, convirtiendo los caminos de tierra en lodazales intransitables. Juliana corría desesperadamente, cargando al pequeño Lucas, de apenas 5 años, en brazos, mientras jalaba a Mariana, de 7, de la mano. Sus ropas empapadas se pegaban a su cuerpo tembloroso, pero el miedo que la consumía era mucho mayor que la incomodidad del frío o la lluvia. Las marcas moradas en sus brazos contaban una historia que su voz no podía pronunciar. «Mamá, tengo frío», gimoteó Mariana, sus ojos castaños brillando con lágrimas que se mezclaban con el agua de la lluvia. «Solo un poquito más, mi amor. Pronto encontraremos un lugar donde refugiarnos», respondió Juliana, intentando mantener la voz firme a pesar del pavor que la consumía. Ella sabía que Ricardo no tardaría en darse cuenta de su fuga. Conocía demasiado bien el temperamento de su exmarido para creer que él aceptaría fácilmente su partida. El camino por delante se extendía por kilómetros de oscuridad, pero a lo lejos, Juliana vislumbró una luz tenue, una pequeña esperanza en medio de la tormenta que castigaba tanto el cielo como su vida. La hacienda Girasol estaba a unos 10 kilómetros del pequeño pueblo de San Pedro de las Ánimas. Era una propiedad antigua, bien cuidada a pesar del aislamiento, y pertenecía a un hombre que desde hacía años vivía prácticamente como un ermitaño. Sergio Alemán era un nombre que generaba chismorreos y especulaciones entre los habitantes de la región. Algunos decían que había sido un médico renombrado en la Ciudad de México antes de aislarse en aquel pedazo olvidado de la sierra oaxaqueña. Otros juraban que había perdido a su esposa y a su hijo en circunstancias trágicas, lo que explicaría su alejamiento del trato social. Historias no faltaban, pero la verdad era que nadie realmente sabía quién era Sergio Alemán. Al acercarse a la casa principal, una construcción modesta pero imponente en su sencillez rústica, Juliana dudó. ¿Estaría cambiando un peligro por otro? Pero el llanto bajito de Lucas y los temblores de Mariana no le daban muchas opciones. Reuniendo todo el coraje que le quedaba, llamó a la puerta de madera maciza. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre alto, de hombros anchos y barba de varios días. Sus ojos, profundos y marcados por ojeras, demostraban sorpresa y desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere aquí a esta hora de la noche?», preguntó con voz grave, observando a la mujer empapada y a las 2 criaturas temblorosas. «Por favor, señor, solo necesitamos cobijo para esta noche. Mañana seguiremos nuestro camino. No tenemos a dónde ir ahora», imploró Juliana, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. El hombre miró más allá de ella, como si buscara a alguien más en la oscuridad. Su rostro permanecía impasible, pero algo en sus ojos se suavizó al ver el estado de las niñas. «Pasen», dijo simplemente, abriendo más la puerta. «Voy a encender la chimenea». La casa era sencilla por dentro, con muebles antiguos pero bien conservados. Fotografías enmarcadas decoraban las paredes, mostrando a personas sonrientes cuyas facciones contrastaban con la expresión sombría del dueño de la casa. Sergio indicó un sofá cerca de la chimenea, donde Juliana podía acomodar a las niñas, y desapareció por una puerta, regresando minutos después con toallas y ropa seca. «La ropa les quedará grande a usted y a las niñas, pero es mejor que seguir mojados», dijo, entregando los artículos a Juliana. «Hay un baño al final del pasillo donde pueden cambiarse. Voy a preparar algo caliente para que coman». Juliana agradeció con un movimiento de cabeza, todavía desconfiada pero profundamente agradecida por el refugio. En el baño,
Mientras ayudaba a las niñas a cambiarse de ropa, Mariana miró a su madre con ojos inquisitivos. ¿Este hombre es amigo tuyo, mamá? Juliana dudó. No, mi amor, pero nos está ayudando, y eso es lo que importa ahora. Cuando regresaron a la sala, encontraron a Sergio colocando tazones de sopa humeante sobre una pequeña mesa. El aroma de verduras y especias llenó el ambiente, haciendo que el estómago de las niñas rugiera de hambre. No es nada elaborado, pero los calentará, dijo él, indicando las sillas. Gracias, respondió Juliana, ayudando a las niñas a sentarse. No sé cómo agradecerle. No hay de qué, interrumpió Sergio, a tono indicando que no estaba interesado en conversaciones. Coman mientras la comida está caliente. Durante la comida, que transcurrió en un silencio incómodo, Juliana observaba discretamente al anfitrión. A pesar de la expresión adusta y las maneras bruscas, había algo en sus gestos que indicaba gentileza. La forma en que sirvió más sopa a las niñas sin que tuvieran que pedirla. Cómo puso más leña en la chimenea para mantenerlos calientes. Era un hombre acostumbrado a la soledad, eso era evidente, pero no parecía ser la persona peligrosa que los rumores del pueblo describían. Después de la comida, Sergio le mostró a Juliana un cuarto sencillo con una cama matrimonial donde ella podría dormir con las niñas. «Estaré en la sala si necesitan algo», dijo antes de cerrar la puerta, dejándolos a solas. Esa noche, por primera vez en años, Juliana durmió sin miedo. El amanecer trajo consigo la claridad que iluminó el cuarto a través de la ventana cubierta solo por una cortina delgada. Juliana despertó desorientada, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba y los eventos de la noche anterior. Las niñas aún dormían profundamente a su lado, exhaustas por la jornada. Con cuidado de no despertarlas, se levantó y fue hasta la ventana. La hacienda era más grande de lo que había imaginado. La casa principal estaba rodeada por un jardín bien cuidado, con huertos de hortalizas y algunos árboles frutales. Al fondo podía ver un corral con algunas vacas, y más adelante, una plantación que parecía ser de maíz y frijol. Era un lugar tranquilo, lo suficientemente aislado para que Ricardo no la encontrara fácilmente. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Quizás podrían quedarse allí por más tiempo. Ella podría ofrecer trabajo a cambio de refugio. Sabía cocinar, limpiar, cuidar de plantaciones. Habilidades que había perfeccionado durante los años de matrimonio en la hacienda de Ricardo. Sergio ya estaba despierto cuando ella llegó a la cocina. Sentado a la mesa con una taza de café, leía un periódico viejo con expresión concentrada. Levantó los ojos al percibir su presencia. «Buenos días», dijo Juliana, sintiéndose extrañamente tímida. «Me gustaría agradecerle nuevamente por la hospitalidad». Sergio hizo un gesto vago con la mano, como si desestimara el agradecimiento. «Hay café en la cafetera y pan en la canasta. Sírvase». Juliana reunió coraje para exponer su propuesta. «Señor Alemán, sé que es un abuso de mi parte, pero necesitamos un lugar donde quedarnos por más tiempo. Puedo trabajar a cambio de refugio para mí y mis hijos. Sé cocinar, limpiar, cuidar de huertos». Sergio la observó por un largo momento, sus ojos penetrantes pareciendo evaluar cada palabra. ¿Por qué huyó? ¿Quién la persigue? La pregunta directa tomó a Juliana desprevenida. Ella dudó instintivamente, llevando la mano al brazo donde los moretones comenzaban a ponerse amarillentos. «Mi exmarido», respondió finalmente. «Ricardo Pimentel. Él no aceptó bien cuando le pedí el divorcio». No era necesario decir más. La comprensión pasó por los ojos de Sergio como una sombra. Él asintió lentamente. «Conozco a los Pimentel, una familia poderosa en la región». Hubo un largo silencio antes de que él continuara. «Pueden quedarse. Pero entienda una cosa, me gusta mi privacidad. No espere conversaciones alrededor de la mesa o cualquier tipo de...». Él pareció buscar la palabra correcta. «Familiaridad». Juliana sintió un alivio tan grande que casi se mareó. «Gracias, señor. Prometo que no lo molestaremos». La noticia llegó al pueblo de San Pedro de las Ánimas antes incluso del mediodía. En una comunidad tan pequeña,
donde todos se conocían y los temas de conversación escaseaban, la información de que Juliana había huido de la hacienda de los Pimentel con las dos niñas se regó como pólvora. Las especulaciones sobre su paradero comenzaron inmediatamente, pero nadie podía imaginar que ella encontraría refugio en la hacienda del recluso Sergio Alemán. Nadie, excepto Elena Pimentel, la matriarca de la familia y suegra de Juliana. En el caserón de los Pimentel, ubicado en la plaza central de San Pedro de las Ánimas, Ricardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Cómo permitiste que esto sucediera?», le gritaba a la empleada que temblaba visiblemente. «Salió con las niñas delante de tus narices». «Ricardo, cálmate», interrumpió Elena. Una mujer de 60 años, cuya elegancia y postura aristocrática escondían una personalidad manipuladora e implacable. «Gritar a los empleados no traerá a tu familia de vuelta». Ricardo se pasó la mano por el cabello bien cortado, tratando de controlar su furia. «Ella no tenía derecho a llevarse a mis hijos. La encontraré, madre, aunque tenga que revolver cada centímetro de este pueblo». Elena observó a su hijo con una mezcla de orgullo y exasperación. Ricardo siempre había sido su favorito, el heredero perfecto para los negocios de la familia, pero su temperamento explosivo frecuentemente se convertía en un problema. Casarlo con Juliana, hija de un pequeño productor rural que había quebrado, parecía una solución ideal en ese momento. Una esposa bonita, sumisa y sin familia influyente que interfiriera. Pero Elena subestimó la resiliencia de su nuera. «Hablaré con el delegado Mauricio», dijo Elena, ajustándose el collar de perlas en su cuello. «Nos debe suficientes favores para movilizar a sus hombres en esta búsqueda. Y también hablaré con Claudia Olvera. Como presidenta de la Asociación de Familias Tradicionales, ella tiene influencia sobre la opinión de todos en el pueblo». Lo que Elena Pimentel no mencionó fue su larga y complicada historia con Sergio Alemán, una historia que se remontaba a casi 30 años, cuando ambos eran jóvenes y las circunstancias eran completamente diferentes. Una historia que ella se esforzaba por mantener enterrada y que ahora, con la fuga de Juliana, amenazaba con resurgir de las sombras del pasado. En la hacienda Girasol, ajena a las maquinaciones que comenzaban a formarse en el pueblo, Juliana intentaba establecer una nueva rutina para sí y para sus hijos. Sergio, fiel a su palabra, mantenía la distancia, saliendo temprano para trabajar en el campo y regresando solo para las comidas, que ahora eran preparadas por Juliana. Las niñas, adaptables como solo las niñas pueden ser, rápidamente se encantaron con la libertad de la hacienda, los espacios abiertos para correr, los animales para observar, la naturaleza para explorar. Era una vida sencilla, pero libre del miedo constante que habían experimentado en los últimos años. Mientras preparaba la cena esa noche, Juliana observaba por la ventana de la cocina a Sergio, mostrando a Lucas y Mariana cómo alimentar a las gallinas en el patio. Había una suavidad en su rostro generalmente serio que la sorprendió. Quizás había más en aquel hombre recluso de lo que los rumores del pueblo sugerían. Quizás, solo quizás, habían encontrado no solo un refugio temporal, sino un verdadero hogar. Pero los secretos que ligaban a Sergio Alemán con la familia Pimentel eran más profundos y peligrosos de lo que Juliana podría imaginar. Y mientras la noche caía sobre la hacienda Girasol, trayendo consigo una falsa sensación de seguridad, en San Pedro de las Ánimas los planes para encontrar a Juliana y las niñas ya estaban en marcha, impulsados por la determinación implacable de Elena Pimentel, de proteger el imperio familiar y los secretos que lo sostenían. Pasaron 3 semanas desde que Juliana y sus hijos encontraron refugio en la hacienda Girasol. Lo que comenzó como una solución temporal tomaba contornos de permanencia. Las manos de Juliana, antes delicadas, ahora exhibían callos del trabajo diario, un símbolo de su creciente independencia que ella ostentaba con orgullo silencioso. Esa mañana de sábado, mientras cosechaba tomates en el huerto que había expandido considerablemente bajo sus cuidados, Juliana observaba a Sergio enseñando a Lucas a montar un caballo manso, mientras Mariana, sentada en la cerca, aplaudía entusiasmada. El rostro normalmente austero de Sergio
Exhibía una sonrisa discreta, casi imperceptible para quien no lo conociera bien. Era increíble cómo, en tan poco tiempo, se había establecido una rutina cómoda entre ellos. Juliana se encargaba de la casa y las comidas, además de ayudar en el huerto, mientras Sergio se ocupaba del trabajo más pesado en el campo. Las niñas, libres de los gritos y la tensión constante que caracterizaban la vida en la hacienda de los Pimentel, florecían visiblemente. Lucas, antes tímido y retraído, ahora charlaba sin parar, siguiendo a Sergio como una pequeña sombra curiosa. Mariana, que solía tener pesadillas frecuentes, dormía tranquilamente todas las noches. «Tío Sergio, mira cómo puedo sujetar las riendas solo», gritó Lucas, su rostro iluminado por una sonrisa que mostraba la falta de sus dientes de leche. «Lo estoy viendo, muchacho. Tienes talento para esto», respondió Sergio, su voz grave llevando una suavidad que Juliana aún estaba aprendiendo a reconocer. Un calor extraño se extendió por el pecho de Juliana al observar la escena. No era solo gratitud lo que sentía por el hombre que los había acogido, era algo más, algo que ella no se permitía nombrar aún. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido distante de un motor acercándose por el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Instintivamente Juliana sintió su cuerpo tensarse. Pocas personas venían a la hacienda Girasol y las visitas rara vez traían buenas noticias. Sergio también escuchó el ruido. Con un gesto rápido le indicó a Juliana que llevara a las niñas dentro de la casa. No fueron necesarias palabras. Ambos sabían que el mundo exterior representaba una amenaza. Mientras conducía a Lucas y Mariana al interior de la casa, Juliana miró por la ventana de la cocina. Una camioneta vieja estacionaba en el patio, y de ella bajaba el padre Anselmo, el párroco de San Pedro de las Ánimas. El padre era un hombre de mediana edad, delgado y de apariencia frágil, pero con ojos bondadosos e inteligentes. Juliana lo conocía superficialmente de las misas dominicales que frecuentaba con las niñas cuando aún vivía con Ricardo. «Quédense aquí adentro, mis amores. Mamá va a hablar con el padre», dijo Juliana, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Por qué necesitamos escondernos, mamá?», preguntó Mariana, sus ojos perspicaces captando la tensión en el rostro de su madre. «No nos estamos escondiendo, mi amor. Solo estoy siendo cuidadosa», respondió Juliana, besando la frente de su hija. Afuera, Sergio y el padre Anselmo conversaban en voz baja. Juliana se acercó hesitante, insegura de si su presencia sería bienvenida en aquella conversación. «Ah, doña Juliana», saludó el padre al verla. «Qué bueno encontrarla con salud. Estábamos todos preocupados en el pueblo». Juliana sintió que la sangre se le helaba. Entonces ya sabían dónde estaba. «¿Cómo nos encontró, padre?», preguntó directamente. El padre se ajustó los lentes en su rostro delgado. «San Pedro de las Ánimas es un pueblo pequeño, mi hija. Los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Además», añadió con una sonrisa amable, «siempre he tenido una buena relación con Sergio, a pesar de lo que las malas lenguas puedan decir». Sergio, que permanecía con expresión seria, finalmente habló. «¿Qué lo trae por aquí, Anselmo? Dudo que sea solo una visita social». El padre suspiró, su rostro asumiendo una expresión preocupada. «Vine a alertarlos. Elena Pimentel está movilizando a todo el pueblo contra ustedes. Ella ha esparcido el rumor de que Juliana abandonó a su marido sin motivo y secuestró a las niñas. Está usando su influencia con Claudia Olvera y la Asociación de Familias Tradicionales para presionar al delegado Mauricio a emitir una orden de búsqueda». Juliana sintió las piernas flaquear. Necesitó apoyarse en la pared de la casa para no caer. «Ella no puede hacer eso, Ricardo. Él...» Las palabras le fallaron. ¿Cómo explicar los años de abuso psicológico, las humillaciones constantes, los episodios cada vez más frecuentes de violencia física? «No necesita explicar», dijo el padre suavemente. «Conozco a Ricardo Pimentel desde hace suficiente tiempo para imaginar lo que usted pasó». Sergio, que escuchaba todo con expresión cada vez más sombría, interrumpió. «¿Qué sugiere que hagamos, padre? Juliana tiene derecho a vivir en paz con sus hijos.
Necesito que Juliana me cuente su historia, respondió el padre. Toda la verdad. Solo así podré ayudarla a enfrentar lo que se avecina. Dentro de la casa, sentados a la mesa de la cocina, mientras las niñas jugaban en el cuarto, Juliana finalmente dejó caer las lágrimas mientras relataba los 8 años de matrimonio con Ricardo Pimentel. Contó cómo lo conoció. Ella, hija de un pequeño hacendado en bancarrota, él, el heredero carismático de una de las familias más poderosas de la región. Cómo se encantó con sus galanteos y promesas de una vida mejor. Cómo el matrimonio, celebrado con pompa y circunstancia, rápidamente se transformó en una prisión. Al principio eran solo palabras, dijo, los ojos fijos en la taza de café que se enfriaba entre sus manos. Críticas constantes, humillaciones sutiles, especialmente cuando estábamos con su familia. Después vinieron el control, los celos enfermizos, el aislamiento. Ricardo determinaba a quién podía ver, con quién podía hablar, incluso la ropa que podía usar. Sergio escuchaba en silencio, pero su mandíbula tensa y los nudillos blancos de tanto apretar el puño revelaban su furia contenida. Cuando Mariana nació, pensé que las cosas mejorarían. Por un tiempo él pareció más tranquilo, pero pronto volvió a ser como antes, peor incluso. Él quería un hijo varón, un heredero. Cuando Lucas finalmente nació, pensé que finalmente seríamos una familia feliz. Soltó una risa amarga, sin humor, pero nada cambió. La violencia se volvió física después del nacimiento de Lucas. Pequeñas agresiones al principio, un empujón aquí, una bofetada allá, siempre seguidas de arrepentimiento, regalos, promesas de cambio. El padre Anselmo hizo la señal de la cruz, murmurando una plegaria silenciosa. ¿Por qué no buscó ayuda antes, mi hija? Juliana levantó los ojos, su mirada cargada de una mezcla de vergüenza y desesperación. ¿Y quién me ayudaría en San Pedro de las Ánimas? ¿Padre? La familia Pimentel prácticamente controla el pueblo. El delegado Mauricio es ahijado de Elena. El juez juega golf con Ricardo todos los domingos. Las buenas familias del pueblo me verían como una ingrata que no supo valorar el buen matrimonio que tuvo la suerte de conseguir. Respiró hondo antes de continuar. Lo intenté una vez, ¿sabe? Fui a la delegación después de un incidente particularmente malo. El delegado Mauricio me mandó a casa. Dijo que era asunto de familia y que yo debería ser más comprensiva con las presiones que Ricardo enfrentaba en los negocios. Sergio se levantó abruptamente, su rostro una máscara de furia controlada. Esto no se quedará así, dijo, su voz más baja y peligrosa de lo que Juliana jamás había oído. No la tocarán a usted ni a las niñas. El padre Anselmo levantó la mano en un gesto apaciguador. Calma, Sergio, la violencia no resolverá nada. Necesitamos actuar dentro de la ley. ¿La ley?, se burló Sergio. ¿Qué ley, Anselmo? La misma ley que mandó a Juliana de vuelta para ser golpeada. ¿La misma ley que está en manos de los Pimentel? El padre suspiró profundamente. Entiendo su frustración, mi amigo, pero tenemos que ser más astutos que ellos. Juliana necesita presentar una queja formal contra Ricardo por violencia doméstica, de preferencia en la delegación de Piedras Negras, el pueblo vecino donde la influencia de los Pimentel es menor. Con un reporte policial, podemos solicitar una medida de protección. ¿Y cree que un papel impedirá que Ricardo nos persiga?, cuestionó Juliana, la incredulidad evidente en su voz. No, pero nos dará respaldo legal para lo que viene después, respondió el padre. Necesitan un abogado, alguien que no tenga miedo de enfrentar a los Pimentel, y yo sé exactamente quién puede ayudar. Mientras esta conversación tenía lugar en la hacienda Girasol, en el caserón de los Pimentel en el pueblo, otra reunión se desarrollaba. Elena, impecablemente vestida como siempre, recibía a Claudia Olvera para el té de la tarde. Claudia, una mujer de 50 años con cabello teñido de rubio y joyas ostentosas, era la presidenta de la Asociación de Familias Tradicionales de San Pedro de las Ánimas, una organización que, bajo el pretexto de preservar los valores familiares, ejercía considerable influencia social en el pequeño pueblo. «¿Entonces es verdad?», preguntó Claudia, aceptando la taza de té que la empleada le ofrecía.
¿Juliana abandonó a Ricardo y se llevó a las niñas? ¡Qué escándalo! Elena asintió gravemente. Lamentablemente sí. Mi pobre hijo está destrozado. Él le dio todo, una vida de confort, una posición respetable en la sociedad, y así es como ella le paga. Siempre desconfié de esa muchacha, comentó Claudia, probando una galletita de mantequilla. Muy callada, nunca se involucró adecuadamente en las actividades de la asociación. Ya sabe cómo es, Elena. Generalmente son las más calladas las que guardan los mayores secretos. Elena se permitió una sonrisa discreta. Claudia era tan predecible, tan fácilmente manipulable. Bastaba con alimentar su gusto por los chismes y los escándalos, y ella haría exactamente lo que Elena quería. Lo peor, mi querida Claudia, es donde se escondió, con Sergio Alemán, ese ermitaño extraño de la hacienda Girasol. Claudia casi se atragantó con el té. No, ese hombre que dicen que tiene un pasado oscuro, ¡qué horror! ¿Y las niñas, expuestas a sabe Dios qué tipo de influencia? Elena se inclinó ligeramente, bajando la voz como quien comparte un secreto. Exactamente. Por eso necesito su ayuda, Claudia. Como presidenta de la asociación, su voz tiene peso en la comunidad. Necesitamos movilizar la opinión pública para que el delegado Mauricio haga su trabajo y traiga a mis nietos de vuelta al hogar al que pertenecen. Claudia asintió entusiastamente. Nada le agradaba más que estar en el centro de una causa que le daría visibilidad y poder. Puede contar conmigo, Elena. Mañana mismo convocaré una reunión extraordinaria de la asociación y hablaré con las señoras de la iglesia también. En pocos días, todo el pueblo estará comentando sobre el comportamiento escandaloso de Juliana. Lo que Claudia no sabía, lo que nadie en San Pedro de las Ánimas sabía, excepto quizás el viejo padre Anselmo, era que el interés de Elena en destruir la reputación de Juliana y traerla de vuelta no tenía nada que ver con preocupación maternal por Ricardo o por los nietos. Era sobre poder, sobre control y sobre todo, sobre un secreto de casi 30 años que ligaba a Elena con Sergio Alemán, un secreto que ella haría cualquier cosa para mantener enterrado. En la hacienda Girasol, después de la partida del padre Anselmo, Sergio encontró a Juliana sentada en el pórtico, observando la puesta de sol mientras las niñas jugaban en el jardín. Sin decir palabra, se sentó a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de una comprensión mutua que trascendía la necesidad de palabras. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Juliana finalmente, su voz poco más que un susurro. No me debe nada, solo le trae problemas. Sergio continuó mirando al horizonte, donde el sol teñía el cielo de naranja y rojo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones que Juliana no podía descifrar completamente. Hace mucho tiempo, Juliana, fallé en ayudar a alguien que me necesitaba, alguien que sufría como usted, silenciosamente, a manos de personas poderosas que se creen por encima de la ley. No cometeré el mismo error 2 veces. Juliana quiso preguntar más, quiso conocer la historia que se escondía detrás de aquellas palabras enigmáticas, pero algo en el rostro de Sergio, un dolor antiguo aún vivo, la hizo dudar. En lugar de eso, en un gesto que sorprendió a ambos, ella cubrió la mano de él con la suya. Gracias, dijo simplemente. Sus manos permanecieron así unidas, mientras el sol desaparecía en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo de la región rural oaxaqueña. Era un momento de paz, un intervalo de tranquilidad antes de la tormenta que se formaba en el pueblo y que pronto golpearía la hacienda Girasol con toda su furia. Una tormenta alimentada por el odio de Elena Pimentel, por la amargura de Ricardo, por la hipocresía de Claudia Olvera y todos aquellos que, en nombre de la moral y las buenas costumbres, estaban dispuestos a devolver a una mujer y sus niñas a una vida de abuso y sufrimiento. Pero ni Juliana ni Sergio sabían, en aquel momento de quietud compartida, que la verdadera batalla que se acercaba no sería solo por la libertad de Juliana, sino por la revelación de secretos largamente enterrados. Secretos que ligarían sus destinos de formas que ninguno de los dos podría imaginar y que sacudirían los cimientos del pueblo de San Pedro de las Ánimas para siempre.
El pueblo de San Pedro de las Ánimas amaneció agitado aquella mañana de miércoles. Carteles habían sido esparcidos durante la noche en puntos estratégicos, en la puerta de la iglesia, en el mercado municipal, en la plaza central e incluso en el mural de la escuela. Reunión extraordinaria, Asociación de Familias Tradicionales, asunto urgente, anunciaban los carteles en letras mayúsculas. Abajo, en letras más pequeñas pero igualmente impactantes: la moral y las buenas costumbres de nuestro pueblo están en riesgo. No era necesario mucho para saber de qué se trataba. En los últimos días, la historia de Juliana se había convertido en el tema principal en todos los círculos de conversación. Versiones distorsionadas de los hechos circulaban libremente, cada vez más elaboradas y escandalosas. La versión oficial, promovida discretamente por Elena Pimentel y amplificada por Claudia Olvera, retrataba a Juliana como una esposa ingrata que había abandonado al devoto marido sin motivo aparente, secuestrando a los hijos y escondiéndose con un hombre de reputación dudosa. El hecho de que ese hombre fuera Sergio Alemán solo añadía combustible a las especulaciones. En la cafetería de la esquina, doña Zulema, la propietaria de 60 años que conocía todos los secretos del pueblo, servía café y comentarios en la misma taza. ¿Vieron los carteles? Claudia Olvera está convocando a todo el pueblo para discutir el caso de Juliana y Sergio, decía a los clientes matutinos, su voz llevando aquella entonación especial reservada para los mejores escándalos. Siempre me pareció extraño ese Sergio, viviendo solo en esa hacienda. ¿Quién sabe lo que esconde? Pero Juliana siempre me pareció una buena muchacha, Zulema, comentó don Adán, un jubilado que pasaba las mañanas en la cafetería. Callada, educada, y las niñas son unos amores. Ay, don Adán, las apariencias engañan, rebatió Zulema, inclinándose como si compartiera un secreto de estado. Elena Pimentel me contó que Juliana andaba teniendo encuentros secretos desde hace meses, probablemente con el propio Sergio, y luego huyó con las niñas para vivir ese romance prohibido. Los chismes y especulaciones se multiplicaban, envenenando la atmósfera del pequeño pueblo. Pocas voces se levantaban en defensa de Juliana, e incluso esas eran rápidamente silenciadas por la influencia de los Pimentel. El poder de la familia sobre San Pedro de las Ánimas era casi absoluto. Controlaban el banco local, eran los mayores empleadores de la región y financiaban la mayoría de los eventos sociales y culturales. Ir contra los Pimentel significaba arriesgar el empleo, el crédito en el banco, la posición social. En la oficina de la Asociación de Familias Tradicionales, ubicada en un edificio antiguo en la plaza central, Claudia Olvera coordinaba los preparativos para la reunión de la noche con la eficiencia de un general planeando una batalla. Teresa, asegúrese de que todas las sillas estén organizadas en 5 filas. Quiero el proyector funcionando perfectamente, orientaba a su secretaria. Y no se olvide de preparar las carpetas con los folletos sobre valores familiares y la importancia de la madre en el hogar. Teresa, una joven de 20 y tantos años que trabajaba para Claudia más por necesidad que por convicción, asintió silenciosamente. Ella conocía a Juliana de las misas de domingo y le costaba creer las historias que circulaban sobre ella. Pero ¿quién era ella para cuestionar la versión oficial, especialmente cuando venía de personas tan poderosas? Mientras tanto, en la delegación de San Pedro de las Ánimas, el delegado Mauricio Pimentel enfrentaba un conflicto interno. Sentado en su modesta oficina, examinaba los documentos sobre su mesa. De un lado, una solicitud formal de Ricardo Pimentel para localizar y traer de vuelta a su esposa e hijos. De otro, una carpeta conteniendo registros de 3 llamadas anteriores a la residencia de los Pimentel por disturbios domésticos, todas archivadas sin investigación adecuada. Mauricio se pasó la mano por el rostro cansado. A sus 45 años, después de 20 en la policía, él sabía distinguir un caso de violencia doméstica cuando veía uno. Pero los Pimentel no eran una familia común. Elena era su madrina de bautismo. Fue ella quien garantizó su nombramiento como delegado. Su lealtad estaba siendo puesta a prueba, y él no estaba seguro de qué lado elegir.
La decisión fue pospuesta por la llegada abrupta de Ricardo Pimentel. El hombre de 35 años, normalmente elegante y controlado, exhibía profundas ojeras y una apariencia descuidada inusual. «Mauricio», exclamó sin preámbulos, «necesito una respuesta. ¿Cuándo va a buscar a mi familia?» El delegado indicó la silla frente a su mesa. «Siéntese, Ricardo. Necesitamos hablar». Ricardo permaneció de pie, su impaciencia evidente. «No hay nada de qué hablar. Mi esposa secuestró a mis hijos. Es su deber traerlos de vuelta». Mauricio respiró hondo. «Las cosas no son tan sencillas así, Ricardo. Juliana es mayor de edad y tiene tanto derecho sobre las niñas como usted. Legalmente, no puedo simplemente ir a buscarlos a la fuerza sin una orden judicial». «¿Orden judicial?» Ricardo rió sin humor. «Conseguiré 10 órdenes judiciales si es necesario. El juez Montero es prácticamente de la familia». Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del delegado. «Pero esperaba más lealtad de usted, Mauricio. Mi madre no estará feliz de saber que está dudando». La amenaza velada flotó en el aire entre ellos. Mauricio sintió el peso de décadas de favores y obligaciones sobre sus hombros. Finalmente suspiró derrotado. «Prepararé un equipo para ir a la Hacienda Girasol mañana, pero será solo para conversar, ¿entendió? No puedo y no usaré fuerza a menos que sea absolutamente necesario». Ricardo sonrió, la expresión no alcanzando sus ojos fríos. «Sabía que podía contar con usted, Mauricio, y no se preocupe. Estoy seguro de que Juliana volverá a casa por voluntad propia cuando entienda que no tiene otra opción». Lejos de allí, en la Hacienda Girasol, Juliana estaba completamente ajena a las maquinaciones que ocurrían en el pueblo. Ese día, ella se había dedicado a hacer conservas con los tomates y pepinos del huerto, mientras las niñas ayudaban a Sergio a alimentar a los animales. La vida en la hacienda había establecido un ritmo cómodo, casi idílico, que hacía que los horrores de su matrimonio parecieran una pesadilla distante. El sonido de un coche acercándose interrumpió sus pensamientos. Su corazón se aceleró instantáneamente. Aún no había superado el miedo que el ruido de motores le causaba, el reflejo pavloviano de terror asociado a las llegadas inesperadas de Ricardo. Se sintió aliviada al reconocer la vieja camioneta del padre Anselmo, pero su tranquilidad duró poco cuando vio que él no estaba solo. A su lado, una mujer elegante de mediana edad bajaba del vehículo, ajustándose el blazer bien cortado y observando la hacienda con ojos analíticos. «Buenas tardes, Juliana», saludó el padre con su sonrisa amable. «Le traje a alguien que puede ayudarlos. Esta es la doctora Victoria Campos, abogada especializada en derechos de familia y violencia doméstica. Ella vino de la Ciudad de México especialmente para hablar con usted». La abogada le extendió la mano con firmeza. «Mucho gusto, Juliana. El padre Anselmo me contó su situación. Estoy aquí para ayudarla a luchar por sus derechos y por los derechos de sus hijos». Juliana aceptó el apretón de manos, aún sorprendida por la presencia inesperada. «¿Pero cómo? ¿Por qué?» No lograba entender por qué una abogada de la capital vendría hasta aquel rincón remoto de Oaxaca para ayudarla. «Digamos que tengo un interés personal en confrontar el poder de las familias tradicionales que creen estar por encima de la ley», respondió Victoria con una sonrisa determinada. «Además, el padre Anselmo es mi tío. Cuando él me llama pidiendo ayuda, yo vengo». Sergio se acercó en ese momento, las niñas siguiéndolo como de costumbre. Al ver a los visitantes, su expresión se cerró en su desconfianza habitual. El padre Anselmo se apresuró a hacer las presentaciones. «No se preocupe, Sergio. Victoria está de nuestro lado». La abogada observó a Sergio con interés evidente. «Así que usted es el famoso Sergio Alemán. He oído mucho sobre usted a lo largo de los años. Espero que no todo sea verdad», respondió él secamente. «La mayoría de las historias son exageraciones o mentiras completas». «Sin duda», concordó Victoria. «Los pueblos pequeños adoran crear mitos alrededor de personas que eligen la privacidad en lugar de los chismes». Dentro de la casa, mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la vigilancia de Sergio, Juliana contó su historia una vez más, esta vez con el detalle técnico y preciso que Victoria solicitaba.
La abogada tomaba notas constantemente, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas específicas. ¿Puede estimar cuántas veces buscó ayuda antes? ¿Tiene algún registro médico de las heridas? ¿Alguien más presenció los episodios de violencia? ¿Se lo contó a alguna amiga, familiar? Para muchas de esas preguntas, la respuesta fue negativa. Ricardo había sido cuidadoso en aislar a Juliana, en garantizar que sus abusos ocurrieran lejos de testigos, en controlar sus interacciones sociales. Esto hace el caso más difícil, pero no imposible, explicó Victoria, cerrando su carpeta de notas. Necesitamos construir un caso sólido. Su palabra contra la de él no será suficiente, no cuando enfrentamos el poder de los Pimentel. ¿Entonces no hay esperanza?, preguntó Juliana, sintiendo que la desesperación familiar se acercaba nuevamente. Victoria sonrió, una expresión feroz que recordaba a la de una depredadora. No dije eso. Dije solo que necesitamos ser más inteligentes que ellos. Y tengo algunas ideas por dónde empezar. Fue en ese momento que Mariana entró corriendo, los ojos muy abiertos de emoción. «¡Mamá, mamá! Tío Sergio dijo que puedo ayudar a plantar las semillas de girasol mañana. Podemos hacer un jardín entero de ellos». Juliana sonrió abrazando a su hija. «Claro que sí, mi amor, será hermoso». Victoria observaba la interacción con expresión suavizada. Cuando Mariana salió corriendo nuevamente para compartir la noticia con su hermano, la abogada comentó: «Sus niñas parecen felices aquí». «Lo están», confirmó Juliana, «más felices de lo que jamás las había visto». «Eso será importante en el tribunal», dijo Victoria. «El bienestar de las niñas siempre debe ser la prioridad máxima». A medida que el sol comenzaba a ponerse, el padre Anselmo y Victoria se preparaban para partir. «Volveré mañana», prometió la abogada. «Quiero que vaya conmigo hasta Piedras Negras para que registremos un reporte policial y solicitemos una medida de protección urgente. Es solo el primer paso, pero un paso necesario». Mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra, Juliana sintió una mezcla contradictoria de esperanza y miedo. Por primera vez, tenía a alguien además de Sergio luchando a su lado, pero también sabía que la batalla sería difícil, posiblemente violenta. Los Pimentel no cederían fácilmente. «Ella parece competente», comentó Sergio, acercándose silenciosamente como era su costumbre. «Sí, solo espero que sea suficiente», respondió Juliana. Sus manos se encontraron naturalmente, sus dedos entrelazándose como lo habían hecho cada vez más frecuentemente en los últimos días. Era un gesto simple, casi inconsciente, pero cargado de significado. En San Pedro de las Ánimas, el salón de la Asociación de Familias Tradicionales estaba lleno. Mujeres de varias edades, todas cuidadosamente vestidas y peinadas, ocupaban las sillas arregladas en filas precisas. Hombres, en menor número pero no menos atentos, se posicionaban estratégicamente por los rincones de la sala. Claudia Olvera, en un traje sastre rosa fucsia que contrastaba con su tono artificial de cabello rubio, se posicionó en el centro del pequeño escenario. «Queridas amigas y amigos», comenzó con su voz estudiadamente melodiosa, «estamos aquí reunidos para discutir un asunto grave que amenaza los valores fundamentales de nuestra comunidad». Hizo una pausa dramática. Como todos ustedes saben, recientemente una de nuestras familias más respetadas fue atacada de la forma más vil. Una esposa, una madre, abandonó sus sagrados deberes para con el marido y expuso a inocentes niñas a una situación de riesgo moral inaceptable. Murmullos de indignación recorrieron la audiencia. Teresa, la joven secretaria, observaba la escena desde el fondo de la sala con creciente incomodidad. El retrato que Claudia pintaba de Juliana no correspondía en nada a la mujer amable y reservada que ella conocía de las misas dominicales. «No podemos quedarnos en silencio ante este ultraje», continuó Claudia, elevando la voz a un crescendo apasionado. «Como guardianas de la moralidad y las buenas costumbres, es nuestro deber posicionarnos. Debemos exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto de inmediato para restaurar el orden familiar y proteger a esas inocentes niñas». La presentación continuó por casi una hora, con Claudia alternando entre apelaciones emocionales a la tradición familiar
e insinuaciones maliciosas sobre la relación entre Juliana y Sergio. En ningún momento se mencionó la posibilidad de abuso doméstico o se cuestionó el comportamiento de Ricardo Pimentel. Elena Pimentel, sentada en la primera fila con expresión grave y digna, ocasionalmente asentía en concordancia, su semblante de matriarca preocupada cuidadosamente construido para la ocasión. Cuando Claudia finalmente abrió espacio para preguntas y comentarios, la mayoría de las voces hicieron eco del sentimiento general de indignación contra Juliana. Solo una persona se atrevió a disentir. «Con permiso», dijo una voz en el fondo de la sala. La multitud se volvió para ver a doña Concepción, la partera jubilada que había traído al mundo a la mitad de la población de San Pedro de las Ánimas, incluyendo a Mariana y Lucas. «Perdónenme, pero creo que estamos siendo precipitados al juzgar a Juliana. La conozco desde hace años, acompañé sus 2 embarazos. Es una madre devota, siempre cuidó bien a las niñas». Claudia sonrió condescendientemente. «Querida Concepción, nadie está cuestionando las habilidades maternales de Juliana. Solo estamos preocupados por las elecciones morales que ella hizo recientemente». «¿Elecciones morales?», repitió doña Concepción, su voz ganando firmeza a pesar de sus 70 y tantos años. «¿Qué elecciones tenemos cuando vivimos con miedo? Ustedes saben que atendí a Juliana más de una vez con heridas inexplicables, moretones, una muñeca torcida, costillas lastimadas». Un murmullo incómodo recorrió la sala. Elena Pimentel se levantó abruptamente. «Esto es absurdo. ¿Está insinuando que mi hijo es violento?». Doña Concepción enfrentó la mirada furiosa de Elena sin dudar. «No estoy insinuando nada, Elena. Lo estoy diciendo directamente, y no soy la única que sabe esto». Claudia Olvera se apresuró a recuperar el control de la situación. «Creo que nos estamos desviando del tema principal, que es el abandono del hogar por parte de Juliana y el secuestro de las niñas. Sugiero que volvamos al asunto en cuestión». La reunión prosiguió, pero el comentario de doña Concepción había sembrado una semilla de duda en algunas mentes. La verdad, por tanto tiempo silenciada, comenzaba a encontrar pequeñas fisuras para emerger. Al final de la noche, se aprobó por aclamación una moción solicitando a las autoridades la inmediata intervención para restaurar la unidad familiar y garantizar el bienestar de las niñas. El documento sería entregado formalmente al delegado Mauricio a la mañana siguiente. Cuando la reunión terminó, Elena Pimentel se acercó a doña Concepción, que recogía su bolso preparándose para salir. «Fue muy imprudente hoy, Concepción», dijo con voz baja y controlada. «Espero que no esté olvidando quién financió la reforma del centro de salud donde usted trabajó por tantos años». La anciana partera sonrió serenamente. «Ah, Elena, a mi edad hay pocas cosas que aún me asustan. Pude haber sido cómplice de su silencio por demasiado tiempo, pero hay límites para todo». Se ajustó el chal sobre los hombros. «Además, estoy jubilada. ¿Qué más puede quitarme?». La expresión de Elena se endureció. «Siempre hay algo que perder, Concepción. Siempre». La amenaza velada flotó en el aire entre las 2 mujeres, una silenciosa declaración de guerra que hacía eco de una rivalidad mucho más antigua y profunda que la cuestión de Juliana. Esa noche, mientras el pueblo de San Pedro de las Ánimas servía con las repercusiones de la reunión, en la hacienda Girasol, una calma engañosa prevalecía. Juliana acostó a las niñas, contándoles historias de princesas que se salvaban a sí mismas y construían sus propios castillos. Sergio, sentado en el pórtico con una taza de café, observaba las estrellas con expresión pensativa. Ninguno de los dos podía imaginar que, en menos de 24 horas, su frágil paz sería destrozada por la llegada de una comitiva liderada por el delegado Mauricio, acompañado por Ricardo Pimentel y respaldado por la decisión colectiva de la influyente Asociación de Familias Tradicionales. Tampoco podían prever que este enfrentamiento sería solo el preludio de revelaciones mucho más sorprendentes que unirían sus destinos de formas que ninguno de ellos podría imaginar. En el horizonte, nubes oscuras comenzaban a formarse, presagiando una tormenta que no sería solo meteorológica, sino también emocional y social. Una tormenta que transformaría para siempre el pequeño pueblo de San Pedro de las Ánimas
y a todos sus habitantes. La mañana apenas había despuntado cuando Juliana se despertó sobresaltada. No fue un ruido lo que interrumpió su sueño, sino una extraña sensación de aprensión, un presentimiento que hacía que su corazón latiera acelerado. A su lado, Mariana y Lucas aún dormían profundamente. Sus respiraciones tranquilas en nada reflejaban la inquietud que la invadía. Con cuidado de no despertar a los niños, Juliana se levantó y fue hasta la ventana. El día nacía límpido, con esa luz dorada que solo el interior de Oaxaca puede producir. La hacienda Girasol parecía pacífica, inmersa en el silencio de la madrugada que se despedía. Nada parecía fuera de lo normal, y aún así, algo le decía que la calma era solo aparente. Vistiéndose rápidamente, se dirigió a la cocina para preparar el café. Para su sorpresa, Sergio ya estaba allí, sentado a la mesa con una taza entre las manos, su mirada fija en algún punto distante más allá de la ventana. Levantó los ojos cuando ella entró. ¿Tampoco pudo dormir bien?, preguntó, su voz más ronca de lo habitual. Juliana asintió sirviéndose café. Tengo una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. Sé exactamente a qué se refiere, respondió Sergio. Pasé la mitad de la noche despierto, con la misma sensación. Quizás sea solo el resultado de todo lo que pasó ayer, con la visita del padre Anselmo y la abogada. Pero ambos sabían que era más que eso. Los años de miedo habían agudizado los instintos de Juliana. Ella reconocía la aproximación del peligro como un animal salvaje presiente la llegada de un depredador. Y Sergio, con su propia historia de traumas y pérdidas, había desarrollado una intuición similar. Permanecieron en silencio por unos minutos, compartiendo aquel momento de quietud antes de la tormenta que presentían. Finalmente, Juliana habló. ¿Deberíamos llevar a los niños a otro lugar? Quizás no sea seguro mantenerlos aquí si Ricardo... Sergio cubrió la mano de ella con la suya, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. ¿Y a dónde irían? No, Juliana. Huir ahora sería admitir culpa, darles a ellos exactamente lo que quieren, una razón para llamarla madre irresponsable, una justificación para quitarle a los niños. Respiró hondo antes de continuar. Además, la doctora Victoria parece saber lo que está haciendo. Nuestra mejor oportunidad es seguir su plan, establecer una base legal para su protección. ¿Y si eso no es suficiente? La pregunta flotó entre ellos, cargada de todas las posibilidades aterrorizantes que Juliana no lograba expresar con palabras. Entonces lucharemos, respondió Sergio simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. No permitiré que usted o los niños sean llevados de vuelta a esa situación. No mientras yo respire. Había una convicción en su voz, una determinación feroz que debería haber asustado a Juliana. En cambio, le trajo una extraña sensación de seguridad. El sol ya estaba alto cuando el sonido de motores rompió la tranquilidad de la hacienda. No era solo un coche, sino varios, a juzgar por el ruido. Sergio se levantó inmediatamente, su cuerpo tenso. Quédese con los niños dentro de la casa. Voy a ver qué es esto. Pero Juliana también se levantó. No. Si vienen por mí, lo enfrentaremos juntos. Su coraje sorprendió a ambos. La mujer que había llegado a la hacienda Girasol semanas atrás, aterrorizada e insegura, estaba encontrando una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Afuera, una pequeña comitiva estacionaba en el patio. Al frente, la patrulla de policía de San Pedro de las Ánimas, con el delegado Mauricio al volante. Justo detrás, el coche de lujo de los Pimentel, de donde salieron Ricardo y Elena, ambos impecablemente vestidos, como si fueran a una reunión de negocios. Un tercer vehículo, una camioneta, traía a Claudia Olvera y a otras dos mujeres de la Asociación de Familias Tradicionales, todas con expresiones de indignación virtuosa cuidadosamente ensayadas. Era un espectáculo calculado, una demostración de fuerza e influencia. Sergio y Juliana permanecieron en el pórtico de la casa, lado a lado, una imagen de resistencia silenciosa ante la invasión inminente. El delegado Mauricio fue el primero en acercarse, su incomodidad evidente en el modo en que se ajustaba el cinturón del uniforme a cada pocos pasos. «Buenos días, Sergio»,
Señora Juliana, saludó formalmente, quitándose el sombrero en un gesto que parecía más una disculpa anticipada que una demostración de respeto. Lamento la hora y la situación, pero necesito cumplir mi deber. Su deber es proteger a los ciudadanos, no intimidarlos, respondió Sergio fríamente. Especialmente cuando esos ciudadanos incluyen a una mujer y 2 niños que buscaron refugio de la violencia. El delegado tuvo la decencia de parecer avergonzado. No estoy aquí para intimidar a nadie, Sergio. Solo estoy... Ricardo Pimentel avanzó, interrumpiéndolo. ¿Dónde están mis hijos?, exigió, su tono autoritario revelando la arrogancia de quien nunca había tenido un no como respuesta. Juliana, esto ya fue demasiado lejos. Vuelva a casa ahora y quizás podamos resolver esto sin más escándalos. Juliana sintió un temblor recorrer su cuerpo, el reflejo pavloviano de años de miedo y sumisión. Pero entonces sintió el calor de la presencia de Sergio a su lado, la solidez de su lealtad, y su voz salió más firme de lo que esperaba. No hay nada que resolver, Ricardo. No volveré con usted. Nunca más. Elena Pimentel dio un paso al frente, su rostro una máscara de preocupación maternal. Querida, entendemos que esté confundida. Todos cometemos errores cuando estamos emocionalmente frágiles. Pero piense en los niños. Ellos necesitan a su padre, la estabilidad de su hogar. ¿Estabilidad?, repitió Juliana, una risa amarga escapando de sus labios. Así le llaman al terror constante, Elena. ¿Es estabilidad vivir con miedo de que el próximo comentario, la próxima mirada desencadene más violencia? El silencio que siguió fue roto por el ruido de la puerta de la casa abriéndose. Lucas y Mariana, despertados por el sonido de las voces, salieron al pórtico. Al ver a su padre, Lucas instintivamente se escondió detrás de las piernas de Juliana, mientras Mariana, más grande y más consciente, miraba con desconfianza al grupo de visitantes. La reacción de los niños no pasó desapercibida. Claudia Olvera, siempre lista para dramatizar cualquier situación, se llevó la mano al pecho. Miren, los pobres niños claramente confundidos y manipulados. Esto es un absurdo. Ricardo, momentáneamente desconcertado por la reacción de sus hijos, se recuperó rápidamente. Lucas, Mariana, vengan aquí. Papá vino a buscarlos para casa. Ninguno de los niños se movió. Mariana, con la claridad brutal que solo los niños poseen, dijo lo que todos evitaban decir. No queremos ir con usted, papá. Usted lastima a mamá y nos grita. El rostro de Ricardo palideció. Luego se enrojeció de furia. Vio lo que hizo. Acusó a Juliana. Envenenó a mis propios hijos contra mí. Basta. La voz del delegado Mauricio sorprendió a todos con su firmeza repentina. Esto no nos está llevando a ninguna parte. Se volvió hacia Juliana. Señora, necesito informarle que el señor Pimentel presentó una solicitud formal de búsqueda y aprehensión de los menores. Tengo aquí un documento firmado por el juez Montero autorizándome a... Fue interrumpido por el sonido de otro vehículo acercándose. Todos se volvieron para ver la camioneta del padre Anselmo estacionando al lado de los otros coches. De ella descendieron el padre y la doctora, Victoria Campos, esta última llevando una carpeta de documentos y exhibiendo la confianza característica de quien está en terreno conocido. «Qué oportuno», comentó la abogada, ajustándose los lentes mientras caminaba hacia el grupo. «Veo que llegamos a tiempo de impedir una grave ilegalidad». «¿Quién es usted?», preguntó Elena Pimentel, su tono dejando claro que no estaba acostumbrada a interrupciones en sus planes. «Doctora Victoria Campos, abogada especializada en derecho familiar y violencia doméstica. Y usted debe ser Elena Pimentel». Se volvió hacia el delegado. «Delegado Mauricio, supongo. Antes de que proceda con cualquier acción, me gustaría presentar estos documentos». Extendió la carpeta que llevaba. Una medida de protección urgente a favor de Juliana y sus hijos, concedida por el juez Gustavo Silva de la comarca de Piedras Negras. Como puede ver, el documento prohíbe expresamente que Ricardo Pimentel se acerque a menos de 200 metros de mi cliente o de los niños. El delegado examinó los documentos con expresión confusa.
Pero esto contradice directamente la orden del juez Montero. Exactamente, concordó Victoria, su sonrisa afilada como una cuchilla, lo que nos coloca ante un interesante conflicto jurisdiccional. Sugiero que consulte a sus superiores antes de tomar cualquier actitud precipitada, delegado. Estoy segura de que no quiere ser acusado de violar una orden judicial federal. El impasse era evidente. Ricardo, furioso, avanzó unos pasos. Esto es absurdo, ustedes no pueden... Un paso más y estaré solicitando su arresto inmediato por incumplimiento de medida de protección, señor Pimentel, interrumpió Victoria con calma. Y estoy segura de que el delegado Mauricio no querría explicar al juez federal por qué permitió tal violación bajo su supervisión. Elena Pimentel, percibiendo que la situación se salía de control, intervino con la habilidad diplomática que la caracterizaba. Creo que todos necesitamos calmarnos. Obviamente, hay un malentendido legal que necesita ser resuelto por los canales apropiados. Lanzó una mirada helada a Victoria antes de continuar. Delegado, sugiero que volvamos al pueblo y consultemos al juez Montero sobre esta complicación. Su tono dejaba claro que consideraba la medida de protección nada más que un inconveniente temporal. El delegado Mauricio, visiblemente aliviado por posponer una decisión difícil, asintió rápidamente. Sí, creo que es lo más prudente. Señor Pimentel, por favor, regresemos al pueblo y aclaremos esta situación legalmente. Ricardo parecía a punto de protestar, pero una mirada afilada de su madre lo silenció. Esto no ha terminado, advirtió él, señalando con un dedo acusador a Juliana. Nadie me quita a mis hijos, nadie. Su mirada se desvió hacia Sergio, cargada de odio. Y usted se arrepentirá de haberse metido con mi familia. A medida que los vehículos se alejaban, levantando polvo en el camino de tierra, Juliana sintió que sus piernas flaqueaban. Si no fuera por el brazo de Sergio a su alrededor, se habría caído. Los niños corrieron a abrazarla, sus pequeños cuerpos temblando de miedo y alivio mezclados. Esto fue solo el primer round, advirtió Victoria, observando a la comitiva alejarse. Volverán, y con armas más pesadas. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Juliana, su voz traicionando el agotamiento emocional. Ahora, respondió Victoria, preparamos nuestra defensa. Y para eso necesitamos toda la verdad. No solo sobre su matrimonio con Ricardo, sino sobre todo. Su mirada significativa se dirigió a Sergio. Incluso sobre lo que realmente sucedió entre usted y Elena Pimentel hace casi 30 años. Sergio palideció visiblemente. ¿Cómo usted? Soy buena en mi trabajo, Sergio, respondió Victoria simplemente. Y parte de ese trabajo es conocer todos los ángulos, todos los secretos que pueden influir en un caso. Lo que pasó entre usted y Elena no es solo historia antigua, es el meollo de todo esto. El padre Anselmo, que hasta entonces se había mantenido en silencio, suspiró profundamente. Quizás sea hora de la verdad, mi amigo. Usted ha cargado con este peso solo por demasiado tiempo. Sergio parecía luchar con una decisión difícil, décadas de silencio autoimpuesto pesando sobre sus hombros. Finalmente, asintió lentamente. Tiene razón, pero no aquí, no ahora. Miró significativamente a los niños, que observaban la conversación de los adultos con expresiones confusas. Más tarde, cuando los niños estén durmiendo. En el pueblo de San Pedro de las Ánimas, la comitiva frustrada se dirigió directamente a la casa de los Pimentel. En el lujoso estudio, decorado con muebles antiguos y retratos de ancestros ilustres, Elena caminaba de un lado a otro, su habitual compostura alterada por la rabia. ¿Cómo sucedió esto?, se exigía saber, dirigiéndose al delegado Mauricio. ¿Cómo una abogada cualquiera de la Ciudad de México consiguió una medida de protección sin que lo supiéramos? El delegado parecía encogerse a cada palabra. Doña Elena, ellos fueron a otra comarca. El juez Gustavo de Piedras Negras no tiene conexiones con los Pimentel. Y la alegación de violencia doméstica... ¡Mentiras!, interrumpió Ricardo, golpeando el puño en la mesa de caoba. Todo mentiras inventadas por Juliana para perjudicarme. Cálmese, Ricardo, ordenó Elena. Gritar no resolverá nada.
Necesitamos pensar estratégicamente. Se volvió hacia Claudia Olvera, que observaba todo con interés ávido. Claudia, quiero que intensifique la campaña contra Juliana. Use todos los contactos de la asociación, esparza que ella está mentalmente inestable, que manipuló a los niños. Consideren lo hecho, asintió Claudia, casi saboreando la tarea. ¿Y qué hay de Sergio Alemán?, cuestionó Ricardo. ¿Qué sabemos sobre él que pueda ser usado contra...? Deje a Sergio conmigo, interrumpió Elena, su tono cortando el asunto de forma abrupta. La rapidez con que desvió la conversación no pasó desapercibida, pero nadie se atrevió a cuestionar. La matriarca de los Pimentel rara vez explicaba sus decisiones y nunca sus motivaciones más profundas. Delegado, continuó dirigiéndose a Mauricio, quiero que investigue a esta abogada, Victoria Campos, descubra todo sobre ella, pasado, casos anteriores, posibles escándalos. Todos tienen algo que esconder. El delegado dudó. Doña Elena, eso exigiría recursos que no tengo a disposición. Técnicamente no sería legal. Elena lo interrumpió con un gesto impaciente. No me venga con tecnicismos ahora, Mauricio. Usted sabe bien cuánto su posición en la delegación depende de la buena voluntad de nuestra familia. Haga lo que tenga que hacer. La amenaza velada flotó en el aire como una nube tóxica. El delegado, derrotado, solo asintió en silencio. Cuando todos se retiraron, Elena permaneció sola en el estudio, sirviéndose un vaso de whisky, una indulgencia rara que reservaba para momentos de extrema tensión. Se acercó a la ventana, observando el jardín inmaculado donde generaciones de Pimentel habían caminado. Sus pensamientos, sin embargo, estaban a kilómetros de allí, en la hacienda Girasol, con el hombre que un día había conocido en circunstancias muy diferentes a las actuales. Después de tanto tiempo, Sergio, murmuró para sí misma, nuestros caminos se cruzan nuevamente, pero esta vez no permitiré que usted destruya todo lo que he construido. A medida que la noche caía sobre la región rural oaxaqueña, dos reuniones muy diferentes se preparaban para suceder. En la hacienda Girasol, Juliana acostaba a los niños, prometiéndoles que todo estaría bien, que nadie los separaría. En el caserón de los Pimentel, Elena reunía a sus aliados más cercanos para trazar estrategias, determinada a mantener su control sobre la narrativa y sobre el destino de su familia. En el centro de ambas reuniones, como un fantasma que conectaba pasado y presente, estaba el misterio de la relación entre Elena y Sergio, un secreto enterrado hace casi 3 décadas que, una vez revelado, alteraría para siempre el equilibrio de poder en San Pedro de las Ánimas. Cuando los niños finalmente se durmieron, exhaustos por el estrés emocional del día, Juliana se unió a los otros en la sala. El padre Anselmo, la doctora Victoria y Sergio esperaban en un silencio tenso, como si nadie quisiera ser el primero en sumergirse en las aguas turbulentas de la verdad. Los niños están durmiendo, anunció Juliana, sentándose al lado de Sergio en el sofá. Instintivamente, sus manos se encontraron nuevamente, buscando y ofreciendo apoyo simultáneo. Bien, comenzó Victoria, ajustándose los lentes con su gesto habitual. Creo que es hora de que todas las cartas sean puestas sobre la mesa. Sergio, ¿qué realmente sucedió entre usted y Elena Pimentel? El silencio que siguió fue tan denso que casi podría tocarse. Finalmente, Sergio respiró hondo y comenzó a hablar, su voz cargando el peso de secretos guardados por demasiado tiempo. 30 años atrás, yo no era el ermitaño que todos en San Pedro de las Ánimas conocen hoy. Era un médico recién graduado, idealista, trabajando en el pequeño hospital del pueblo. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Elena no era una Pimentel entonces, era Elena Méndez, hija de un comerciante modesto. Éramos cercanos. La vacilación en la elección de la palabra no pasó desapercibida. Más que cercano, corrigió el padre Anselmo amablemente. Estaban enamorados, planeando casarse. Sergio asintió lentamente. Sí, éramos jóvenes, teníamos sueños. Elena era diferente en aquella época, o quizás yo simplemente no lograba ver quién era realmente. ¿Qué pasó?, preguntó Juliana suavemente, sintiendo que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo.
A Augusto Pimentel sucedió, respondió Sergio, su tono amargo reflejando heridas aún abiertas. El patriarca de la familia, padre de Ricardo, él vio a Elena en un evento del pueblo y decidió que la quería, no para casarse, él ya estaba casado, sino como su amante. Juliana se llevó la mano a la boca conmocionada. Y Elena vio una oportunidad, continuó Sergio. De un momento a otro, nuestros planes ya no eran suficientes para ella. La oportunidad de asociarse con los Pimentel, aunque fuera en la sombra, era más tentadora que una vida sencilla como esposa de un médico del pueblo. La amargura en su voz era palpable. Le rogué que reconsiderara. Intenté hacerla ver que estaba vendiendo su dignidad, pero ella ya había decidido. Esto no explica por qué usted dejó la medicina, por qué se aisló en la hacienda, observó Victoria, sus ojos analíticos captando las lagunas en la narrativa. Sergio intercambió una mirada significativa con el padre Anselmo, como si buscara permiso para continuar. El sacerdote asintió alentadoramente. Hubo consecuencias, continuó Sergio, cada palabra claramente dolorosa. Elena descubrió que estaba embarazada. Mío, no de Augusto Pimentel. El shock de la revelación cayó sobre la sala como una bomba. Juliana sintió que su corazón se aceleraba, comenzando a vislumbrar las implicaciones. ¿El hijo? ¿Quién? Ricardo, confirmó Sergio, la palabra saliendo como un suspiro pesado. Ricardo es mi hijo biológico, no de Augusto Pimentel. Juliana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ricardo, su exmarido, el hombre que la había aterrorizado por años, era hijo de Sergio, el mismo Sergio que la había acogido, que se había convertido en su puerto seguro. Elena escondió el embarazo de Augusto inicialmente, continuó Sergio, ahora que la barrera de secretos se había roto. Cuando ya no pudo esconderlo, lo convenció de que el hijo era de él. Augusto creyó, o fingió creer. Quizás la vanidad le impedía considerar otra posibilidad. ¿Y usted?, preguntó Juliana, su voz casi un susurro. ¿Usted sabía que era su hijo? Sospechaba, respondió Sergio, pero Elena lo negó vehementemente. Dijo que yo estaba delirando, que el hijo era de Augusto, que yo debería olvidarla. Su mirada se perdió en recuerdos distantes. Entonces Augusto usó su influencia para destruirme profesionalmente. Surgieron acusaciones de negligencia médica, de procedimientos antiéticos. Falsas, todas falsas, pero suficientes para acabar con mi reputación. Fui apartado del hospital, investigado por el Consejo de Medicina. Fue cuando usted heredó la hacienda Girasol de su tío y se aisló aquí, completó el padre Anselmo. Todo para proteger a Elena, murmuró Victoria, comprendiendo. Incluso después de todo lo que ella hizo, usted la protegió. ¿Por qué? Porque si yo revelaba la verdad, destruiría no solo a Elena, sino también al niño, mi hijo, aunque él nunca lo supiera. La respuesta de Sergio era simple, directa, cargada de una integridad que parecía casi anacrónica en los días actuales. Después de que Augusto falleció, hace 15 años, Elena consolidó su posición como matriarca de los Pimentel. Ricardo ya era adulto, moldeado a imagen y semejanza del hombre que creía ser su padre. Arrogante, dominador, acostumbrado a tener todo lo que deseaba. Y ella nunca le contó la verdad a Ricardo, concluyó Juliana, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Y ahora teme que usted lo haga. Exactamente, asintió Victoria. Este es el verdadero motivo de la furia de Elena. No es solo sobre Juliana y los niños, es sobre el secreto que podría destruir el imperio que ella construyó. Si la verdad sobre Ricardo sale a la luz, la legitimidad de todo estaría en riesgo, completó el padre Anselmo. La herencia, la posición social, el control sobre los negocios de la familia. Y Elena hará cualquier cosa para impedir que eso suceda, dijo Sergio gravemente. Cualquier cosa. Un silencio pesado descendió sobre la sala, mientras todos absorbían las implicaciones de estas revelaciones. Finalmente, Juliana habló, su voz temblorosa, pero determinada. Entonces eso significa que mis hijos son sus nietos.
Sergio levantó la mirada, encontrándola de ella. Algo indescriptible pasó entre ellos, una conexión que trascendía las circunstancias bizarras que los unían. Sí, respondió simplemente. Lucas y Mariana son mis nietos, y prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlos, para protegerlas a ustedes. Y es exactamente eso lo que usaremos a nuestro favor, declaró Victoria, su mente jurídica ya trabajando en las implicaciones legales. Este secreto es nuestra arma más poderosa. La amenaza de exponerlo puede ser lo que necesitamos para obligar a Elena a retroceder. No, protestó Sergio firmemente. No usaremos la verdad como amenaza o chantaje. Eso nos volvería iguales a ella. Entonces, ¿qué sugiere?, cuestionó Victoria, frustrada. ¿Que sigamos fingiendo que nada de esto existe mientras Elena y Ricardo usan todos los recursos disponibles contra nosotros? Sugiero que hagamos lo que es correcto, respondió Sergio. Que luchemos con la verdad, no con amenazas. Que protejamos a Juliana y a los niños sin rebajarnos a los métodos de Elena. El padre Anselmo sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. Y es por eso, mi amigo, que siempre creí en usted, incluso cuando todo el pueblo lo condenaba. A medida que la noche avanzaba, los cuatro continuaron discutiendo estrategias y posibilidades. Fuera de la hacienda, la oscuridad de la región rural oaxaqueña envolvía la casa como un manto protector. En el cuarto, Lucas y Mariana dormían, ajenos a las revelaciones que ligaban su pasado y su futuro, de maneras que nadie podría haber previsto. En San Pedro de las Ánimas, Elena Pimentel también permanecía despierta, mirando las estrellas a través de la ventana de su lujoso cuarto, sus pensamientos volcados hacia el hombre que un día había amado y traicionado, hacia el hijo que nunca supo la verdad sobre su nacimiento, y hacia el imperio construido sobre mentiras que ahora amenazaba con desmoronarse. El enfrentamiento entre estas dos fuerzas, la verdad reprimida por décadas y el poder construido sobre mentiras, se acercaba inexorablemente. Y en el centro de este torbellino, Juliana y los niños, piezas involuntarias en un juego iniciado mucho antes de su tiempo, pero cuyo desenlace dependería, en gran parte, de su coraje para enfrentar lo que se avecinaba. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas cuando Juliana despertó. Los eventos de la noche anterior, las revelaciones sobre Sergio siendo el verdadero padre de Ricardo, los secretos de Elena, la verdad sobre los Pimentel, parecían casi surrealistas a la luz del día. A su lado, Lucas y Mariana aún dormían profundamente, ajenos a la tormenta que se formaba alrededor de ellos. En la cocina, encontró a la doctora Victoria y al padre Anselmo conversando en voz baja con Sergio. «Buenos días», saludó sirviéndose café. Los tres interrumpieron la conversación, intercambiando miradas significativas. «¿Qué están planeando?», preguntó directamente. Fue Victoria quien respondió. «Elena convocó a todo el pueblo a una vigilia por los niños esta noche. Es una demostración de fuerza disfrazada de preocupación comunitaria. Y nosotros vamos a enfrentarlos», completó Sergio con determinación sorprendente. «Ya no podemos escondernos. Es hora de exponer toda la verdad públicamente». El sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. No era la policía ni los Pimentel, sino una camioneta antigua, conducida por una señora que Juliana nunca había visto. «Cecilia Pimentel», murmuró Sergio, claramente sorprendido. La esposa legítima de Augusto. La mujer de 70 años bajó del vehículo con movimientos cautelosos. «Necesitamos hablar, Sergio», dijo sin preámbulos, «sobre Elena, sobre Ricardo, sobre la verdad que hemos mantenido enterrada por demasiado tiempo». En la sala, con una taza de té intacta, Cecilia reveló lo que nadie esperaba. «Siempre supe que Ricardo no era hijo biológico de Augusto. Mi marido era incapaz de tener hijos debido a un accidente en la juventud». Su mirada se dirigió a Sergio. «La semejanza entre ustedes siempre fue obvia para quien quisiera ver. Los mismos ojos, la misma forma del rostro. ¿Por qué decidió hablar ahora?», cuestionó el padre Anselmo. Cecilia se volvió hacia Juliana, sus ojos revelando una compasión inesperada. «Porque reconozco el patrón.
Vi lo que Elena hizo con usted, lo mismo que hizo conmigo. El aislamiento, las humillaciones, el control constante. Y vi en Ricardo el mismo comportamiento posesivo de Augusto. Suspiró profundamente. Cuando supe que usted había huido con los niños, sentí esperanza. Esperanza de que consiguiera lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Del bolsillo de su abrigo sacó un sobre amarillento. La confesión escrita de Augusto antes de morir, admitiendo que sabía que Ricardo no era su hijo biológico. Él me entregó esto en el lecho de muerte, como un pedido tardío de disculpas. En ese momento, doña Concepción y Teresa llegaron trayendo más munición para la batalla que se acercaba, el diario de la partera con registros de 30 años atrás y grabaciones de las reuniones secretas entre Elena y Claudia, planeando la campaña de difamación contra Juliana. Los niños no pueden estar presentes en esta confrontación, decidió Juliana, su instinto maternal hablando más alto. Me quedaré con ellos, ofreció Teresa. Conozco un lugar seguro donde pueden esperar. Juliana dudó. El miedo de separarse de sus hijos casi insoportable. Pero percibió que era ese miedo lo que Elena y Ricardo siempre habían usado contra ella. Está bien, concordó finalmente, pero prometa que los mantendrá a salvo. Al atardecer, el grupo partió hacia San Pedro de las Ánimas. Juliana, al lado de Sergio en la camioneta, sintió una extraña calma reemplazar el miedo constante que había sido su compañera por tantos años. Independientemente de lo que sucediera, ella jamás volvería a vivir a la sombra del terror. La plaza central estaba irreconocible. Cientos de velas formaban un camino iluminado hasta un pequeño escenario, donde Elena Pimentel, vestida de negro como una viuda en luto, discursaba dramáticamente. Por eso estamos aquí reunidos, para mostrar nuestro apoyo a estos inocentes niños, arrancados del convivir de su amado padre por una madre mentalmente inestable. Ricardo estaba posicionado estratégicamente a su lado, la imagen perfecta del padre devoto e injusticiado. Fue en ese escenario que el grupo de Juliana llegó. Un murmullo recorrió la multitud, cuando Juliana, Sergio, el padre Anselmo, Victoria, doña Concepción y Cecilia Pimentel caminaron juntos hacia el escenario. La presencia de Cecilia, en particular, causó conmoción. La esposa legítima de Augusto rara vez aparecía en público. Elena interrumpió su discurso abruptamente, su rostro traicionando momentáneamente el shock. ¿Qué significa esto?, susurró a Ricardo, visiblemente desconcertada. El padre Anselmo tomó el micrófono. Estamos aquí porque nos preocupamos por la verdad. No la versión conveniente que algunos querrían que creyéramos, sino la verdad completa, por más incómoda que sea. Elena intentó retomar el control. Padre, con todo respeto, esta vigilia es para... Esta vigilia, interrumpió él firmemente, fue organizada bajo falsas premisas, usando el sufrimiento de niños inocentes como herramienta para manipulación, y eso termina ahora. Pasando el micrófono a Juliana, él dio un paso hacia atrás. Juliana miró a la multitud, rostros conocidos y desconocidos, algunos hostiles, otros curiosos. Sintió la presencia sólida de Sergio a su lado, la mano de él encontrando la suya, y comenzó a hablar. Sin dramatismo, solo la verdad cruda de su vida con Ricardo Pimentel. Las primeras señales de abuso que ignoró, las escaladas graduales de violencia, el aislamiento, el miedo constante. Describió las miradas aterrorizadas de los niños cuando el padre volvía a casa de mal humor. Y cuando finalmente encontré el coraje para huir, no fue por mí, sino por ellos, porque mis hijos merecen crecer en un hogar sin miedo. La multitud estaba en silencio absoluto. Incluso los más escépticos parecían conmovidos por su testimonio. Doña Concepción tomó el micrófono enseguida, su pequeña figura irradiando autoridad. Durante 50 años como partera, aprendí a reconocer los signos de abuso. Levantó su viejo cuaderno. Mantuve registros de cada caso, incluyendo el de Juliana, e incluyendo otro, mucho más antiguo, que se conecta directamente con lo que vivimos hoy. Elena avanzó para intentar tomar el micrófono, pero Cecilia bloqueó su camino. Las dos mujeres se encararon,
décadas de resentimiento silencioso explotando en aquel enfrentamiento. Basta de mentiras, Elena. Cargué con su secreto por 30 años, no más. Volviéndose hacia la multitud atónita, Cecilia reveló todo. La relación de Elena con Sergio, el embarazo, la decisión de usar al hijo como pasaporte para la riqueza de los Pimentel, la campaña para destruir la reputación de Sergio. Y finalmente, la revelación que dejó a todos en shock absoluto. Ricardo Pimentel no es hijo biológico de Augusto. Es hijo de Sergio Alemán, el hombre que ustedes condenaron al ostracismo por 30 años basados en mentiras creadas por el propio Augusto y Elena. La confesión escrita de Augusto fue mostrada, el diario de Doña Concepción pasado de mano en mano, las grabaciones de Teresa reproducidas. Cada nueva evidencia era otro golpe en la cuidadosamente construida narrativa de Elena. Ricardo, que observaba todo con creciente horror, finalmente explotó. «Esto es una conspiración, están todos mintiendo». Avanzó amenazadoramente hacia Juliana, pero Sergio se interpuso entre ellos. Padre e hijo, tan parecidos físicamente y tan diferentes en esencia, se encararon por primera vez con el conocimiento completo de su verdadero parentesco. «Aléjese de ella», ordenó Sergio, su voz baja pero cargada de autoridad. «No voy a permitir que lastime a nadie más». «¿Usted?», se burló Ricardo, pero su voz traicionaba incertidumbre. «¿Quién se cree para darme órdenes?». «Soy su padre biológico», respondió Sergio simplemente. «Y pasé 30 años lamentando no haber hecho más para protegerlo de la influencia tóxica que moldeó lo que usted se convirtió. No cometeré el mismo error con mis nietos». La revelación pública golpeó a Ricardo como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, su mundo desmoronándose. Toda su identidad, construida sobre el nombre Pimentel, sobre la herencia de Augusto, todo basado en una mentira. «No», murmuró sacudiendo la cabeza en negación. «Esto no puede ser verdad». «¿Mamá?», se volvió hacia Elena, buscando la negación, pero el rostro de ella había perdido todo el color, sus ojos fijos en Sergio con una mezcla de odio y remordimiento. «Ricardo, yo…», comenzó, pero las palabras le fallaron. La multitud se fragmentó en pequeños núcleos de discusión acalorada. Antiguas sospechas resurgían, historias silenciadas encontraban voz nuevamente. El control que Elena había ejercido sobre la narrativa pública por décadas estaba finalmente derrumbándose. A la mañana siguiente, mientras el pueblo aún procesaba las revelaciones de la noche anterior, Juliana y Sergio buscaron a los niños. «Mamá». «Tío Sergio», exclamó Mariana corriendo a abrazarlos. «Teresa dijo que ustedes fueron supervalientes. ¿Y qué pasa ahora?», preguntó Lucas, siempre práctico. «¿Vamos a volver a la hacienda Girasol?». «Sí», respondió Sergio, alzando al niño en sus brazos. «Vamos a casa, y esta vez para quedarnos». En la hacienda fueron recibidos por el padre Anselmo y la doctora Victoria, quienes traían noticias importantes. «Ricardo dejó el pueblo durante la noche», informó Victoria, «y Elena vino a buscarme esta mañana», completó el padre. «Por primera vez en 30 años, vino a la iglesia para confesarse. Ella pidió que les informara que no causará más problemas y que espera algún día conocer a sus nietos adecuadamente cuando ustedes lo consideren apropiado». En los meses siguientes, la vida en la hacienda Girasol floreció tanto como el jardín de girasoles que Mariana y Sergio plantaron juntos. Juliana inició un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia en la región. Los niños crecían felices, sin el peso del miedo constante. Y entre Juliana y Sergio, lo que comenzó como una alianza de necesidad se transformó en un amor profundo, basado en respeto mutuo y comprensión. Fue en una tarde de primavera, casi un año después de la noche fatídica, que Sergio encontró a Juliana observando a los niños jugar entre los girasoles. «¿En qué está pensando?», preguntó ella suavemente. Sergio sonrió. «En lo impredecible que es la vida, en cómo a veces los mayores sufrimientos nos llevan a los lugares más maravillosos». Tomó las manos de ella entre las suyas. «Perdí 30 años viviendo en las sombras del pasado, Juliana.
no quiero perder ni un día más. Y allí, con el sol poniente bañando el campo de girasoles en luz dorada, Sergio le pidió matrimonio a Juliana, no con palabras grandiosas, sino con la simple verdad que habían descubierto juntos, que el amor verdadero no aprisiona, sino libera, no disminuye, sino expande, no aterroriza, sino fortalece. La respuesta de Juliana fue un sí, que resonaba no solo en aquel momento, sino a través de todo el camino que habían recorrido juntos, desde la noche lluviosa en que ella apareció en su puerta, aterrorizada, hasta este atardecer dorado donde finalmente ambos habían encontrado no solo un hogar, sino también la cura para heridas que cargaron por demasiado tiempo. Y mientras el sol se ponía sobre el campo de girasoles, las flores parecían inclinarse hacia la luz, una metáfora perfecta para lo que habían aprendido, que incluso en las más profundas sombras, siempre vale la pena buscar la luz, siempre vale la pena luchar por la verdad, siempre vale la pena creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Juliana y Sergio haya tocado sus corazones. Para seguir explorando historias igualmente emocionantes, preparamos una lista de reproducción especial con narrativas que exploran la fuerza del nuevo comienzo y el coraje de buscar la verdad. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta historia los emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días les traemos nuevas historias que revelan la complejidad del alma humana y la belleza que puede surgir incluso de las situaciones más desafiantes. Compartan en los comentarios si alguna parte de esta narrativa resonó especialmente con ustedes. Nos encanta leer sus reflexiones. Hasta nuestra próxima historia, donde nuevos personajes nos enseñarán